Durante 5 años trabajó codo a codo con Luis Montes en el Severo Ochoa y, como él, fue imputado por las supuestas sedaciones irregulares. La denuncia se archivó. Cuando estalló el caso le invitaron a marcharse. Ahora trabaja aquí, en el Centro de Especialidades de Illescas, en Toledo. Miguel Ángel López Varas vivió en primera persona el antes y después de la llegada de Montes al servicio de urgencias de Leganés. En una urgencia que era minúscula y que a lo mejor había 50 pasillos a veces, muchos pacientes eran terminales. Y esos pacientes, en ese caos, no es que se les tratara mal o bien, es que prácticamente ni se les veía. Entonces iban muriéndose por los pasillos sin ningún tipo de control. Te enterabas porque pasaba alguien y te decía que un paciente se había muerto, que el familiar decía que le veía mal, o que una enfermera había ido a poner tal medicación y el paciente estaba muerto. Que antes de eso tuviera mucho sufrimiento o poco sufrimiento, era incontrolable. Eso pasaba todos los días. O sea, no es que recuerde un caso de un paciente que se murió en un pasillo, sino es que había muchos. El problema es que la mayoría de la gente que trabaja en urgencias termina quemadísimo porque suelen ser como un verdadero caos. Antes de Montes eran un caos, entonces Montes lo que hace es la única persona que he conocido yo de los coordinadores que ha habido en la urgencia antes y después de Montes, que intentó y lo consiguió organizar la unidad de urgencias. La verdad es que las cosas empezaron a mejorar, pero se empezaron a mejorar por las palizas que nos metíamos. Entonces una de las primeras cosas que dijo Montes es que eso no había ningún tipo de justificación para que tu jornada anual estuviera tan reducida por el hecho de trabajar en urgencias. O sea, que eso no... Entonces todos los que tenían ese contrato le denunciaron y cuando fue Luis Montes al juzgado no se presentó nadie. Una de las cosas que Montes pidió y que constaban en los planos con el sello de la Comunidad de Madrid y de la Consejería es la creación de un BOS para atender a esos pacientes. Vamos, había 2 cuartos que se utilizaban o para pacientes aislados o para pacientes terminales. En el plano en uno ponía, creo, aislados y en el otro terminales. Entonces es increíble que el consejero que... Creo que la obra no la empezó él, pero la obra se le entregó y ya era consejero Lamela. Es increíble que tú o tu antecesor haya autorizado la creación de un BOS de terminales en urgencias y luego tú cuando te enteras de que se atiende a terminales en urgencias digas, Dios mío, ¿esto cómo puede ser? Bueno, es que realmente si hubieran planteado 4 muertes, pues estaría acojonadísimo con 4 muertes, pero 400, joder, es que 400 no se las va a creer nadie, ¿no? Es que 400 son muchas muertes, ¿no? O sea, a lo mejor me hubiera puesto mucho más nervioso 4, ¿no? Y hubiera sido más efectivo 4 que 400, ¿no? Porque llegar a pensar que ha habido una confabulación, que se ha unido criterios, se ha universalizado a más de 250 personas que trabajan en la urgencia, todos con unidad de criterio, sin ningún tipo de reclamación interna y que todos actuáramos al unísono, o era un monstruo con una capacidad de convencimiento total, o estábamos haciendo algo que es lo más normal y de sentido común del mundo, ¿no? Son compañeros y amigos del doctor Montes. Nos reunimos con este grupo de médicos y enfermeras en un centro cívico de Leganés porque no se nos permite grabar en el hospital. Solo uno sigue trabajando en las urgencias del Severo Ochoa. Los que tenían cargos de responsabilidad fueron cesados. El caso Leganés nació como noticia en 2005, pero las maniobras contra Montes venían de atrás. Estos profesionales nos hablan de los antecedentes del caso. El hospital tenía 425 camas en aquel entonces, no daba para más. Entonces la urgencia era un pozo donde allí se quedaban pacientes permanentemente esperando cama. Cuando Luis Montes llega a la urgencia, él se encuentra con un problema, y es que el paciente terminal en la unidad del dolor a las 3 de la tarde cerramos. Y a partir de las 3 de la tarde no hay nadie en la unidad del dolor. Por lo tanto, el paciente terminal, el único punto de asistencia que tenía era la urgencia. Cuando llegó Montes, lo que se hizo fue habilitar unos BOSes donde el paciente terminal podía estar con su familia. La creación de un box para enfermos terminales y la aplicación organizada de sedaciones fueron los elementos utilizados para levantar una acusación falsa. Nosotros lo único que queríamos era que esas últimas horas que el paciente iba a pasar con nosotros, porque era imposible ingresarlo, que tuviera un entorno digno, un tratamiento adecuado, que estuviera confortable, rodeado por sus seres queridos. Cuando tú recibes un paciente cuya expectativa de vida es pues, de unas horas o unos días,
el paciente normalmente presenta una serie de síntomas que no son fácilmente controlables. Angustia, miedo, fatiga, dolor, disnea, o sea, ahogo, una serie de síntomas que tratadas de una manera convencional no responden al tratamiento, porque es que ese paciente está cumpliendo los últimos momentos de su vida. En ese momento lo que se plantea es hacer una sedación. Una sedación significa poner una medicación que disminuya el nivel de conciencia del paciente para que todos esos síntomas se amortigüen. Es una praxis que solamente se oponen a ella aquellos que anteponen la labor médica, lo anteponen a esa labor médica correcta, su ideología, sus prejuicios o sus pensamientos religiosos. Antes se aplicaban, lo que pasa que de una manera menos organizada, simplemente, pues dependiendo del médico que estuviera en la urgencia, si tenía o no tenía conocimientos, si sabía o no sabía cómo hacerlo, o de la ideología. Lo único que se hizo en aquel momento en la urgencia fue establecer un protocolo. La gente lo que tiene que saber que de lo que se está hablando es de la asistencia de un paciente que nos entra al hospital porque se está muriendo. Y en esas condiciones lo más que podemos hacerle es que se le dé el tratamiento que está descrito en cualquier libro sobre cuidados paliativos. Hasta la Iglesia Católica acepta estos cuidados como parte de la caridad. La sedación terminal o sedación paliativa es inducir el sueño a un paciente que tiene un sufrimiento y que no se puede tratar de otra manera, generalmente en el contexto de la agonía. Son situaciones que nos obligan a intervenir sobre el nivel de conciencia. Intervenir sobre el nivel de conciencia es a partir de la utilización de medicamentos que lo que van a hacer es progresivamente sedar al paciente. Y para ello se requiere, entre otras cosas, el consentimiento o bien del paciente o bien delegado en su familia. La sedación nunca provoca la muerte de forma directa, la eutanasia siempre provoca la muerte de forma directa. La sedación lo que pretende es aliviar el sufrimiento, esto es lo que pretende. Si el paciente muere o no es un aspecto posible en la mayoría de los casos, sobre todo si hablamos de la sedación al final de la vida, pero no es lo pretendido en la sedación. Mientras que la eutanasia lo que pretende es realmente que el paciente fallezca. Estamos hablando de intención, es decir, estamos buscando la muerte del paciente para evitar sufrimientos considerados extremos. ¿Es posible, hipotéticamente posible, que la sedación anticipe la muerte? Bien, eso se justifica con el principio de doble efecto, es decir, para conseguir algo bueno, aliviar el sufrimiento, no podemos evitar algo en principio malo, que sería que la muerte se adelantara. Cuando hablamos de doble efecto, nos estamos refiriendo a utilización de medidas terapéuticas, utilización de tratamientos que por supuesto tienen una clara finalidad de beneficio para el paciente, pero con una carga de efectos secundarios que pueden resultar, para decirlo de una manera taxativa, que pueden resultar mortales. El encarnizamiento terapéutico u obstinamiento terapéutico es empeñarse en mantener o iniciar un tratamiento que no va a mejorar ni la calidad de vida ni el pronóstico de vida de las personas. Se obstina, ¿no?, en perseguir un tratamiento que pueda curar al enfermo sin que realmente esto tenga avisos de realidad. Cuando una persona está próxima a morir, cuando tiene una enfermedad incurable, cuando se acompaña de mucho sufrimiento, yo creo que en ningún caso está justificado prolongar o alargar la vida artificialmente.